Bueno, en este video vamos a ver fuerzas conservativas y no conservativas, energía mecánica y el teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces vamos a comenzar por las fuerzas conservativas y no conservativas. Como habíamos visto en el video anterior, el teorema del trabajo y la energía cinética nos decía que el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo era igual a la variación de la energía cinética del cuerpo. Ahora, el trabajo total lo vamos a dividir en el trabajo que hacen las fuerzas que vamos a llamar conservativas y el trabajo que hacen las fuerzas que vamos a llamar no conservativas. Entonces, vamos a ver ahora a qué vamos a llamar fuerzas conservativas y no conservativas. Vamos a empezar viendo el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un cuerpo en la posición A y lo queremos llevar a la posición B siguiendo el camino que vemos en la figura. Para eso vamos a tener que aplicar varias fuerzas, pero nosotros vamos a querer calcular solamente el trabajo que hace la fuerza peso para ir de A hasta B. Entonces, cuando vamos de A hasta C, en ese tramo, el vector fuerza y el vector desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, con lo cual en ese tramo el trabajo va a ser 0. Y cuando vamos de C hasta B, el vector fuerza y el vector desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Entonces, el trabajo, la fuerza peso, para ir de A hasta B, lo vamos a poder escribir de esa manera. Porque, como vimos recién, cuando vamos de C hasta B, ahí el trabajo de la fuerza peso es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que vamos a llamarlo delta I, por el coseno de 180 grados. Porque en este caso la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Como el coseno de 180 grados da menos 1, es ese menos que estamos poniendo acá. El módulo de la fuerza peso es m por g, y delta I lo podemos escribir como la posición I del punto B menos la posición I del punto C. Pero la posición I del punto C es la misma que la posición I del punto A. Entonces, en definitiva, va a ser la variación en la coordenada I de esos dos puntos. La coordenada I del punto B menos la coordenada I del punto A. Ahora, vamos a ver qué pasa si elegimos una trayectoria diferente, como la que estoy dibujando ahora. En ese caso voy de A hasta D y luego de D hasta B. Ahora, cuando vamos de A hasta D, nuevamente ahí el vector fuerza y el vector desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Entonces, en ese tramo el trabajo va a ser nuevamente el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180 grados. Pero el desplazamiento vuelve a ser delta I, lo mismo que antes. Y cuando vamos de D hasta B, en ese caso la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, entonces el trabajo va a ser 0. Con lo cual nuevamente el trabajo y la fuerza peso tiene la misma expresión que antes, menos m por g por la coordenada I del punto B menos la coordenada I del punto A. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una trayectoria, por ejemplo, la que estamos viendo ahora? En ese caso, el trabajo de la fuerza, siempre estamos calculando el trabajo de la fuerza peso, va a ser el módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo va a ser el ángulo gamma que vemos en la figura. Ahora, ese ángulo gamma lo podemos escribir como 90 grados, que va a ser este ángulo recto, más alfa. Ahora hay una propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno de 90 más alfa es igual a menos el seno de alfa. Entonces, el trabajo de la fuerza peso, en este caso la podemos escribir como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y menos el seno de alfa va a ser menos el cateto opuesto dividido la hipotenusa. O sea, menos delta I sobre delta Z. Si ahora simplificamos los delta Z, volvemos a obtener la misma expresión que antes. En este caso, lo único que hicimos fue distribuir m por g dentro del paréntesis.
Ahora, uno puede ver, no lo vamos a hacer en detalle, simplemente se los voy a contar, que no importa la trayectoria que uno haga para ir de A hasta B, siempre el trabajo y la fuerza-peso va a tener la misma expresión. Supongamos que elegimos ahora esa trayectoria curva. Ahora, si esa trayectoria la dividimos en muchos tramitos muy pequeños, de tal forma que si ampliamos cada uno de esos tramos podemos considerarlo recto, entonces esto va a ser un ejemplo como el que vimos antes. El trabajo para ir desde este punto hasta este punto va a ser lo mismo que antes, menos m por g por este pequeño delta i. Cuando sumemos todos los tramitos, entonces el trabajo total nos va a volver a quedar la expresión que escribimos acá. Entonces, si definimos la energía potencial gravitatoria como la masa por la gravedad por la coordenada i del cuerpo, podemos decir que el trabajo de la fuerza-peso para ir de A hasta B va a ser menos la variación de la energía potencial gravitatoria, donde esto sería la energía potencial gravitatoria final y esto sería la energía potencial gravitatoria inicial. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que queremos calcular el trabajo de la fuerza elástica que actúa sobre un cuerpo que está unido a un resorte, como vimos en la figura. Entonces, supongamos que inicialmente el cuerpo está sujeto al resorte en la posición delta x1. Vamos a llamar delta x, como habíamos visto cuando vimos fuerza elástica, a el estiramiento del resorte, que sería x menos L0. Entonces, para estirar el resorte hacia la derecha, tenemos que aplicar una fuerza hacia la derecha. Pero nosotros queremos calcular ahora el trabajo de la fuerza elástica. Entonces, en este caso, el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza elástica es hacia la izquierda. Entonces forman un ángulo de 180 grados. Ahora, lo que ocurre es que la fuerza elástica no es constante, sino que va aumentando a medida que voy estirando el resorte. Es una fuerza que va variando con el desplazamiento. Entonces, para calcular el trabajo de la fuerza, tenemos que usar lo que habíamos visto para fuerzas variables. El trabajo de la fuerza elástica lo vamos a calcular como el área encerrada por la fuerza en el intervalo delta x. Ahora, acá estamos graficando el módulo de la fuerza elástica. En realidad la fuerza elástica va en sentido opuesto que el desplazamiento, entonces el trabajo de la fuerza elástica va a ser menos el área encerrada. Ahora, el área encerrada la podemos escribir como suma de dos áreas. El área del rectángulo que estoy marcando cuadriculado ahora, más el área del triángulo que queda por arriba. Ahora, el área del rectángulo es el área de la base por la altura. La base es delta x2 menos delta x1, esto sería la base, y la altura sería la fuerza elástica 1. Y a eso le tengo que sumar el área del triángulo que está por arriba. El área del triángulo es un medio de la base del triángulo por la altura. La altura del triángulo va a ser la fuerza 2 en módulo menos la fuerza 1 en módulo. Ahora nosotros sabemos que el módulo de la fuerza 1 es K por delta x1, el módulo de la fuerza 2 es K por delta x2. Entonces, ahora, si escribimos sacando factor común el término delta x2 menos delta x1, el área nos queda escrito de esta manera. Si ahora el 1 medio lo distribuimos dentro del paréntesis y agrupamos los términos que tienen K por delta x1, nos va a quedar K por delta x1 menos 1 medio de K por delta x1. Con lo cual nos queda esa expresión para el área. Ahora, en los dos paréntesis que tenemos expresiones similares pero cambiadas de signo. Nos queda delta x2 menos delta x1 y delta x2 más delta x1. Entonces, usando la propiedad de diferencia de cuadrados, el área la podemos escribir de esa manera.
Entonces, el trabajo de la fuerza elástica, que habíamos dicho que iba a ser menos el área encerrada por el módulo de la fuerza elástica, en el intervalo delta x2 menos delta x1, nos queda escrito de esta manera, como menos un medio de la constante elástica del resorte por delta x2 al cuadrado, menos un medio de la constante elástica por delta x1 al cuadrado. Si definimos la energía potencial elástica de esa manera, como un medio de la constante elástica del resorte por delta x al cuadrado, entonces el trabajo de la fuerza elástica lo podemos escribir de esa manera, como menos la variación de la energía potencial elástica. Entonces, ahora volviendo a las fuerzas conservativas y no conservativas, vamos a definir las fuerzas conservativas de la siguiente manera, como aquellas que, para calcular el trabajo efectuado por una fuerza conservativa, siempre se puede calcular como menos la variación de una energía potencial asociada a esa fuerza, como vimos en los casos del peso y la fuerza elástica. Eso quiere decir que el trabajo realizado por una fuerza conservativa va a depender solamente de la posición inicial y la posición final del objeto, sin importar el camino que utilicemos, como habíamos visto en el caso de la fuerza peso. Ahora, si hacemos una trayectoria cerrada, por ejemplo salimos de A y siguiendo cualquier camino volvemos al punto A, entonces el trabajo de una fuerza conservativa sobre una trayectoria cerrada siempre nos va a dar cero. Por ejemplo, en el caso del peso es fácil de verlo. Nosotros habíamos visto que el trabajo de la fuerza peso era menos la variación de energía potencial gravitatoria, que la habíamos definido como la masa por la gravedad por la coordenada y de ese punto. Ahora, si vuelvo al mismo lugar, la coordenada y va a ser la misma, con lo cual el trabajo del peso va a ser cero. En general vamos a definir una fuerza conservativa como aquella fuerza para la cual el trabajo que realiza sobre una partícula va a ser cero siempre y cuando la partícula recorra una trayectoria cerrada, que es lo que estoy escribiendo ahora. Esa es la definición formal de una fuerza conservativa. Para nosotros, en esta materia, las fuerzas conservativas que vamos a estudiar van a ser la fuerza peso y la fuerza elástica. Ahora, no todas las fuerzas van a cumplir con esa condición. A las fuerzas que no cumplen con esa condición las vamos a llamar fuerzas no conservativas. Como dice el texto, supongamos que empujamos un objeto de un punto A hasta un punto B y luego lo volvimos al mismo lugar. Imagínense, por ejemplo, que tirado por una cuerda. Entonces siempre la tensión de la cuerda y el desplazamiento van a estar en la misma dirección y sentido. Entonces, en ese caso, el trabajo realizado por la tensión no va a ser cero por más que sea una trayectoria cerrada. Entonces, para las fuerzas no conservativas, el trabajo sobre una trayectoria cerrada no siempre va a ser cero. Para nosotros, en este curso, las fuerzas no conservativas que vamos a tener en los ejercicios van a ser las fuerzas de rozamiento, las tensiones de las cuerdas, las normales, etc. Vamos a ver ahora la energía mecánica. Como vimos recién, entonces, utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética y separando el trabajo de la fuerza total como el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, podemos escribir esa ecuación. Ahora, como vimos para el caso del peso y la fuerza elástica, el trabajo de esas fuerzas se podían escribir como menos la variación de una energía potencial asociada a esas fuerzas. Entonces, para todas las fuerzas conservativas, el trabajo de esas fuerzas lo podemos escribir como menos la variación de la energía potencial. Entonces, si ese término lo pasamos sumando al otro lado, nos queda que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Entonces vamos a definir la energía mecánica de un cuerpo como la suma
de su energía cinética más su energía potencial, donde la energía potencial puede ser la energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica o la suma de ambas. Entonces, definiendo la energía mecánica de esa manera, el teorema de conservación de la energía mecánica nos dice lo siguiente, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Una consecuencia de este teorema es que si el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces la variación de energía mecánica va a ser cero. ¿Qué significa que la variación de energía mecánica sea cero? Que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. En realidad el resultado es más general y nos dice que la energía mecánica va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. Y ese es un resultado muy útil que vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Se lo vuelvo a decir, si el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces a lo largo de todo el movimiento la energía mecánica del cuerpo va a permanecer constante. Vamos a ver un ejemplo de esto resolviendo un problema de la guía de ejercicios. En este problema nos dice que un bloque de 6 kilogramos que está en reposo se deja caer desde una altura de 5 metros por una rampa curva que finaliza en un tramo recto horizontal, como se muestra en la figura. Dicen que puede despreciarse el rozamiento en todo el trayecto y que en la cabecera hay un resorte que inicialmente no está deformado, o sea, no está ni comprimido ni estirado, cuya constante elástica es 15.000 newtons sobre metros. Entonces nos piden determinar la velocidad del bloque en el tramo horizontal y el desplazamiento máximo del extremo del resorte, o sea, la compresión máxima que va a tener el resorte. Entonces, para plantear el ejercicio vamos a ver lo siguiente. Las fuerzas conservativas que van a actuar sobre el bloque van a ser la fuerza peso y la fuerza elástica en el momento que entre en contacto con el resorte. Y las fuerzas no conservativas que vamos a tener sobre el bloque solamente va a ser la fuerza normal. Ahora, el trabajo de la normal va a ser cero, porque en todo momento la normal y el desplazamiento, como estoy representando acá, van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, como el trabajo de la única fuerza no conservativa es cero, entonces la energía mecánica va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Eso quiere decir que la energía mecánica, vamos a llamar el punto A al punto inicial donde está el bloque, vamos a llamar el punto B cuando el bloque entra en la zona horizontal, y vamos a llamar el punto C cuando el bloque comprime al resorte y se detiene, o sea, ahí vamos a tener la máxima compresión del resorte. Entonces la energía mecánica en el punto A, en el punto B y en el punto C va a ser la misma. Entonces la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La expresión más general para la energía potencial que podemos escribir es la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Entonces la energía mecánica total la vamos a escribir de esa manera. Ahora, en el punto A, el bloque está en reposo, con lo cual la velocidad en el punto A nos va a dar 0. Y cuando el bloque está en el punto A, no está en contacto con el resorte, entonces la energía potencial elástica también nos va a dar 0. Entonces la energía mecánica en el punto A va a ser solamente energía potencial gravitatoria, que es la masa por la gravedad por la coordenada I del punto A, que ahora la vamos a llamar la altura de A, tomando como referencia el 0 en el piso y poniendo el eje Y positivo para arriba.
Entonces, si hacemos esa cuenta, la masa por la gravedad por la altura del punto A nos da 300 joules. Y esa energía mecánica va a ser la misma a lo largo de todo el movimiento. Ahora, si planteamos la energía mecánica en el punto B, ahora el objeto está en el suelo, con lo cual la coordenada I vale 0. Entonces la energía potencial gravitatoria nos va a dar 0 y la energía potencial elástica también, porque en ese caso no está en contacto con el resorte. Entonces, en B solamente tenemos energía cinética. Pero como la energía mecánica en B tiene que ser igual a la energía mecánica en A, entonces nos queda esa ecuación de donde podemos despejar la velocidad en el punto B. Como conocemos la masa, pasamos el 2 multiplicando, la masa dividiendo. Al resultado le calculamos la raíz cuadrada y el módulo de la velocidad nos queda 10 metros sobre segundo. Y en el punto C, que lo vamos a tomar el punto donde el bloque se detiene, o sea que la velocidad en el punto C va a valer 0, entonces en ese punto vamos a tener la máxima compresión del resorte. Ahí la energía cinética va a ser 0, la energía potencial gravitatoria también va a ser 0, y solamente vamos a tener energía potencial elástica. Pero como vimos acá, la energía en el punto A, en el punto B y en el punto C, la energía mecánica tiene que ser la misma. Entonces nuevamente nos queda que 300 joules tiene que ser igual a 1/2 por la constante elástica del resorte por la máxima compresión al cuadrado, o sea, la compresión del punto C al cuadrado. Y de ahí después podemos despejar la compresión del resorte en el punto C, que va a ser la máxima compresión. Es la máxima compresión porque propusimos, como les dije recién, que la velocidad en el punto C sea 0. Entonces, utilizando la conservación de la energía mecánica, podemos encontrar lo que nos pedía el ejercicio, que es la velocidad del bloque en el punto B y la máxima compresión del resorte. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya servido. Hasta luego.